pensaste que nos habíamos ido? Ya comienza un nuevo capítulo de Acá no se consigue, por Spotify. Comienza una nueva emisión de Acá no se consigue, por Spotify. Segundo episodio de la segunda temporada. Esta vez vamos a discutir con un especialista cuán cerca de la realidad está la serie de HBO que la está rompiendo, The Last of Us. ¿Qué es un hongo? ¿Qué parte de los hongos es la que vemos? ¿Cuán indefensos estamos frente a un apocalipsis zombies con champiñones saliéndonos de las orejas? Todas estas preguntas y muchos más nos responderá alguien que la tiene clara. Y así arrancamos. Bueno, ¿cómo estás, Emi? Después ¿Cómo te de... va, Feito? Al final vieron que todos los que pensaban que esto no iba a durar, que la otra vez no duró, pero llegamos al segundo capítulo de la ¿Viste? nueva temporada y tenemos algo también muy importante y muy interesante para este segundo capítulo. La verdad que Sí. sí. Sí, o sea que, ojo, el nivel de producción que alcanzamos. Mal, la calidad de los invitados cada vez se pone mejor. Es muy bueno, es muy interesante. Y más aún después del anteúltimo episodio de la serie que está en la boca de todos. Exactamente. Que le está haciendo sombra a varios grandes del medio de streaming. Hablamos de la serie The Last of Us, Sí. el último de nosotros, que toca un tema muy interesante, que es el tema de los hongos. Sí, porque es como una especie de vuelta de tuerca, una versión como interesante y ya trata de dar una explicación un poco más, si se puede, un poco más real o más plausible de lo biológico, eso dicen ellos, para tratar de explicar justamente de qué manera podrían existir los zombies en la vida real. O sea, entonces es interesante ver por dónde lo llevaron. Para todos los que no jugaron el juego original en su momento y solamente vieron la serie, bueno, básicamente la premisa es exactamente la misma, lo que era el juego, lo que es ahora la serie, que es, para aquellos que no la conozcan, aparentemente desde algún lugar de Asia, ahí se comienza a ver una infección de una especie de hongos que tiene la particularidad de cuando infecta a un huésped, crece en la materia neuronal o en el cerebro de este huésped y lentamente produce cambios en su comportamiento. Y Exacto. eso, Obviamente la serie está adaptada porque normalmente en el juego no es a través de la comida, como en este caso es a través de la harina, sino que es a través de esporas. Pero dijeron los productores que si hubiera sido a través de esporas hubiera sido más complicado porque no hay manera en el juego. Si bien uno se introduce en el juego, está en distintas, ¿cómo así decirlo? Habitaciones o ambientes, sí. y ahí es donde se contienen las esporas. Uh-huh. No sería tan así en la vida real. Pero antes de seguir con el tema, vamos a presentar al especialista que sabe del tema. Exactamente, y vamos a dejar de nosotros de matar fruta. Exactamente. Y nada mejor para esto que un especialista como el doctor Zaparrat, científico de CONICET, profesor de la Universidad de La Plata. Y bueno, un montón, pero es increíble, estuve leyendo su biografía, tiene un montón de artículos publicados, tiene especialización en hongos, en la parte fúngica. Así que, por favor, preséntese, doctor. Bueno, gracias por invitarme y es, digamos, un lujo poder también transmitir un conocimiento básico de la biología de los hongos a un público general y aprovechar, digamos, una serie de tal manera de poder desarrollarlo para generar una historia, con un montón de cuestiones que van más allá de lo que es una determinada especie con relación a lo que uno ve cuando ve la serie. Ya les iré contando el porqué, porque en realidad la historia es con relación a un Cordyceps
unilateralis, que incluso la micóloga del segundo capítulo menciona que actualmente se llama Ophiocordyceps, porque ahí está la situación, que a veces cuando uno habla de un hongo, está hablando de una entidad biológica y todas las entidades o los grupos pueden estar expuestos a cambios en su denominación, y en el caso de Cordyceps unilateralis, ahora se denomina Ophiocordyceps unilateralis. ¿Por qué digo esto? Porque hay otras especies que en el pasado eran Cordyceps y siguen siendo Cordyceps, muchos de importancia en la medicina china, como un Cordyceps militaris u otros equivalentes. Militar. Militaris. Militaris. Nombre de la especie. Incluso se cultiva y se comercializa en la generación de suplementos nutracéuticos, en el caso de Cordyceps militaris. Pero como tiene mucho auge con relación a que es un hongo que crece en la parte de Asia, del sudoeste asiático, y en la serie habla de ese ambiente como el inicio de todo, me parece que es interesante separar de que a veces la biogeografía de los hongos es muy contrastante y a veces se mezcla. ¿Por qué? Porque Ophiocordyceps unilateralis, que es el que ataca a las hormigas, es de los bosques tropicales de América y no de Asia. Mientras que militaris es de Asia. Entonces, en ese sentido, no obstante, hay otros hongos que tienen una distribución más amplia, incluso cosmopolita, ¿no? En el sentido de que están distribuidos por todo el mundo, que a la vez la dispersión de sus esporas en algunos hongos que son conocidos en un área, puede ser que en el futuro sean cosmopolitas por su dispersión, ya sean trópica o natural. Sí, hay muchos, sé que hay muchas especies que, no solamente de hongos, sino un montón de animales y plantas que, gracias a la actividad humana, terminaron habitando casi todo el mundo, como la hormiga argentina, por todos lados. Exacto. Pero hay muchas veces que uno no se da cuenta y capaz que lo lleva pegado en la ropa o en el calzado. Uno cuando viaja, por ejemplo, a Australia, te hacen limpiar absolutamente, Nueva Zelanda, te hacen limpiar el calzado para no traer nada que no sea autóctono del lugar que pueda perjudicar la flora o la fauna del mismo. Porque uno es vehículo, uno puede ser vehículo de los propágulos que diseminan distintos organismos, incluidos los hongos. Mira. Bueno, arrancamos con una pregunta que es algo que mucha gente se piensa que es el hongo. Hablan como las cosas que vemos sobre la tierra, pegadas en los árboles. Pero, ¿cuál es el cuerpo principal del hongo? ¿Sería posible, como muestran en la serie principalmente, que en el hongo son rizomas que tienen kilómetros que están interconectados? En un capítulo precisamente lo explica que si bien un infectado puede estar en un lugar donde ellos pasan cerca y lo detectan, a su vez ese infectado está conectado kilómetros a donde están el otro grupo y le avisa dónde hay actividad, por así decirlo. Sí. ¿Están así como a ver, lo que yo siempre a mis alumnos les sugiero, que cuando uno habla de un organismo, habla de una entidad que tiene una parte reproductiva y una parte vegetativa. Y si nosotros empezamos a comparar los organismos, por ejemplo, uno ve una planta y la parte reproductiva de una planta, ¿no? Como un potus, uno habla de la parte vegetativa como raíz, tallo y hoja. Sí. Y la flor y el fruto serían la estructura reproductiva, que a veces se diferencia y a veces no, dependiendo de las condiciones. Sí. Pero cuando uno va caminando y ve un potus, dice, ahí ve una planta. ¿Por qué aclaro esto? Los hongos son organismos que a nivel vegetativo son microscópicos. Los hongos son o unicelulares como las levaduras o filamentosos como muchos de los hongos, ejemplificando a Cordyceps unilateralis. ¿Qué pasa? Son microscópicos. Y el cuerpo vegetativo, como les decía, es o celulitas que no se ven a simple vista o filamentos que no se ven a simple vista. Uno necesita la ayuda de un microscopio. ¿Qué pasa? Los hongos, como cualquier organismo, pueden diferenciar estructuras reproductivas.
que muchas veces son microscópicas o a veces son macroscópicas, como puede ser el champiñón. Yo el champiñón, cuando veo el típico hongo de los pitufos, eso Sí. es la fructificación, la estructura reproductiva macroscópica del hongo, pero lo microscópico no lo veo porque está inmerso en la hojarasca o en el suelo. Ahora, esa estructura macroscópica que yo veo de los hongos, que incluso en Cordyceps es ese elemento que sale de la cabeza del humano, ¿no? En la película, o de las hormigas zombie, Sí. esa estructura que se ve macroscópica es un agregado de elementos filiformes que forman esa estructura para generar, ¿no?, una entidad que pueda exponer para la liberación de las esporas. Claro, Ok. arman como un conjunto para decir, bueno, llegamos hasta acá arriba y ahí nos esparcimos. Bueno, Claro, en el para hacer Cordyceps, eficientemente la dispersión o descarga de esos propágulos, que se forman en las cabezas, en el caso de Cordyceps, se forman en la cabeza, ¿no?, de esa estructura. O sea, específicamente tiene como función la reproducción, lo que nosotros vemos y a veces comemos de algunos hongos. Exponer las estructuras reproductivas microscópicas para no aumentar la posibilidad de éxito en la dispersión de esas esporas. Ok. mira. O sea que existe, o sea, no digo que sea justo el caso, pero sí existe la posibilidad de que haya hongos que tengan de estos como hilitos que sean gigantescos y que crezca solamente la fruta o donde está la reproducción en una parte, pero en realidad el hongo sea gigantesco. A ver, lo que tiene que ahí está, eso es más les diría, filosófico. ¿Qué es, digamos, un hongo? Porque uno, por ejemplo, ¿vieron cuando a veces se pudre una naranja? Sí. Sí. Que uno ve que es blanca y a veces esa misma naranja se va tornando azul. Sí. Sí. En el caso de Penicillium, que es ese hongo, el cuerpo vegetativo es la felpa que uno ve, porque en realidad es microscópico, pero cuando desarrolla sobre una superficie sólida, genera una felpita. Entonces, esa felpa, en ciertos sectores, dependiendo de las condiciones, cuando cambia de color, va a diferenciar las esporas que van a ser las que se van a dispersar. Por eso está el dicho ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, porque en realidad cuando uno tiene un cesto con mucha fruta, si una está podrida, termina pudriéndose. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando uno analiza los hongos filamentosos principalmente, las hifas, cuyo conjunto se llama micelio, es un término muy técnico, pero son elementos filiformes que van creciendo con polaridad y van colonizando toda la estructura, ¿no?, con la cual se encuentran, siempre y cuando le aporte los nutrientes. Ahora, Sí. ¿qué pasa con esto? En el caso de Cordyceps, lo que pasa es que la hifa se genera a partir de un propágulo que puede ser una espora, y ese micelio, ¿no?, esa hifa, empieza a colonizar, y luego, en el caso de las hormigas, que serían, digamos, un ejemplo natural y que existe, esa espora llega a la superficie del insecto, coloniza el cuerpo del insecto, diferentes hifas que van creciendo y van nutriéndose del insecto, porque son hongos entomopatógenos, es decir, el prefijo entomo hace referencia a insectos, son hongos que atacan insectos. Entonces, en el caso de Cordyceps unilateralis, en la naturaleza, lo que pasa es que un esporo, un propágulo, Sí. va a llegar a la superficie del insecto, ¿no? El insecto va a ser colonizado, y esa colonización para nutrir al hongo genera alteraciones cuando está afectando su sistema nervioso, que uno lo visualiza porque el insecto colonizado va a tener un comportamiento distinto que incluso la colonia de hormigas lo va a excluir, e incluso va a tener, digamos, un comportamiento que va a ser, digamos, aislado con relación a la colonia sana de hormigas, y va nutriéndose el hongo, y el insecto va tomando un comportamiento de zombie. ¿Por qué? Porque al nutrirse de los componentes de la hormiga, llega un momento que le afecta el sistema nervioso, y en ese sentido le controla, o se ve el efecto de control de comportamiento. Lo interesante de esto es que
hay un momento donde el control está asociado con una respuesta de ubicación de ese insecto colonizado en una posición de tal manera que hay una correlación con aumentar la exposición para contribuir a la dispersión de las esporas que genera ese hongo que está parasitando ese insecto. Y en ese sentido, cuando el insecto muere ubicado en una posición, Sí. el micelio empieza a organizarse, es decir, imagínense hilitos invisibles que organizan, que es el mismo individuo, ¿no? Empiezan a organizarse y generan una masa visible que rompe la pared de la cabeza del insecto y sale como una masa, en cuya parte superficial de esa masa, esas cifras van a iniciar el ciclo sexual para generar esporas sexuales que van a dispersarse hasta no llegar a otro insecto sano y así continuar con el ciclo. Claro, sí. Claro. Y la espora, por ejemplo, en este caso, el insecto, por lo que estuve leyendo, sube hasta un lugar más alto, hasta lo más alto que puede, y ahí se forman, por así decirlo, el honguito, la cabeza, la estructura. Es una estructura macroscópica por agregación de las hifas, ¿no? Que desencadena, porque hay todo un proceso interno, en el sentido que son filamentos, que es el talo, el cuerpo vegetativo, dijimos que es microscópico, se organiza y en esa cabezuela también está vinculado con la estimulación de factores lumínicos y todo, que llevan a que muchos de estos hongos tienen carotenoides, ¿no? Compuestos que son pigmentos que contribuyen a interaccionar de tal manera de ubicar a esa estructura de una forma de exponer a lo que es, digamos, el sol por un efecto, digamos, de separarse de lo que sería, les podría decir, el estrato común en el ecosistema del bosque, para hacer efectiva la dispersión. O sea que hay todo un mecanismo de funcionamiento. Sé que tampoco, por lo que estoy viendo, no es únicamente exclusivo de las hormigas. Aparentemente hay especies. No, por ejemplo, agarran... yo por ejemplo les decía, Cordyceps militaris, que se utiliza para hacer suplementos comerciales, es un Cordyceps que ataca a otros insectos. Y por ejemplo, hay otra especie de Cordyceps que es de importancia en la medicina china, de Tíbet y Nepal, que es Cordyceps sinensis, que es interesante porque es parásito de polillas. Y algo muy interesante es que las polillas, que son, digamos, un hongo que se encuentra generando, el término técnico es estroma. El estroma es el agregado de las hifas para generar una estructura macroscópica visible y que va a aportar en su superficie estructuras reproductivas sexuales. ¿Qué pasa con esto? Cordyceps sinensis diferencia ciertos compuestos que parece que se consideran que tienen efecto ser responsables del beneficio del consumo de Cordyceps sinensis como medicina y como afrodisíaco. Y en el caso de esto, mira los chinos. Cordyceps sinensis genera compuestos denominados, por ejemplo, hay uno que se llama cordycepina, pensando que es, ¿no?, un metabolito generado a partir de Cordyceps, que solo lo sintetiza cuando parasita una polilla. ¿Por qué digo esto? Porque tecnológicamente se utiliza a Cordyceps militaris, no el sinensis, porque puede ser cultivado in vitro. Cordyceps sinensis no puede ser hasta la fecha cultivado in vitro, en cambio Cordyceps militaris sí puede ser cultivado, ¿no?, sobre compuestos inertes, es decir, en el laboratorio, mientras que sinensis uno necesita la cría del insecto. Y eso tecnológicamente es algo ¿no?, que genera la diferencia en el valor, por ejemplo, del suplemento generado a partir de un Cordyceps que solamente se encuentra en la naturaleza, de otro que se puede hacer cultivar in vitro. Ya me imagino que debe ser muy diferente, porque debe haber gente que especialmente se mete en los bosques para agarrar las polillas infectadas para después venderlas. Claro, y en este sentido, acá lo que se puede ver que hay especies, que sería, digamos, la entidad biológica
determinada por un elemento reproductivo, lo que diferencia que hablemos de Cordyceps sinensis y Cordyceps militaris y Cordyceps unilateralis, vemos que cada especie tiene características que pueden ser tecnológicamente importantes o el limitante. Por ejemplo, Cordyceps sinensis no se puede cultivar en forma aislada. En cambio, militaris sí. Sí. Entonces, la producción de algún metabolito que tiene acción en esto de la medicina china es más fácil conseguir con el cultivo in vitro de militaris que ir digamos, al campo y conseguir las polillas infectadas naturalmente con Cordyceps sinensis. Solamente en este caso, el sinensis afecta a las polillas. Polillas, mariposas. Es decir, sí, y pupas, estadios intermedios, y no hormigas. Ah, mira. Por ejemplo, el otro día, sí, perdón, ¿qué decías, Emiliano? No, te iba a preguntar otra cosa, pero siga ahí. Algo interesante, digamos, en la Universidad de La Plata hay varios grupos que trabajan en hongos entomopatógenos y buscando, ¿no? Porque sé que están algunos trabajando en Cordyceps incluso, encontraron un Cordyceps que se llama Locustifila, que ataca a la tucura quebrachera, que es una plaga importante en el país. Es decir, esto para resaltar que hay un montón de especies de Cordyceps. Sí. Incluso las que son consideradas Cordyceps u Ophiocordyceps, en el sentido que hay un montón de hongos que atacan insectos y que morfológicamente diferencian estas estructuras que salen de la cabeza de los insectos, que antes, cuando no se analizaban las características moleculares, porque ahora todo se restringe utilizando, además de caracteres de forma, caracteres de secuencias moleculares. Cuando solo se fijaban en morfología, formaban un grupito mucho más homogéneo, pero hoy se ve que por características moleculares, especies que morfológicamente parecen lo mismo, a nivel de la secuencia de su ADN, son distintas. Y lo que se está ahora tendiendo es a clasificar a los organismos, incluidos los hongos, más que nada teniendo en cuenta la información genética que incluso a veces no se ve expresada en la estructura de los organismos. Por eso no podemos hablar de organismos que parecen morfológicamente, en forma, parecen equivalentes, pero genéticamente son distintos, a nivel de especie, ¿no? Sí. Ahora, me llamó la atención que hablaba de una plaga autóctona, o sea que en nuestro país también hay algunas especies de estos Cordyceps que atacan a insectos. En nuestro país son autóctonos acá. Sí. Más que de Argentina en sí, yo diría, hablaría más de Sudamérica, ¿no? Sí, okay. Es decir, de regiones mucho biogeográficas más lógicas, pensando en la dispersión y la distribución de el insecto que por ahí. Ok, ahora, pregunta, siguiendo más o menos con lo que venía hablando, ¿se tiene alguna idea exactamente de cómo el hongo logra modificar el comportamiento de estos animales? Tiene que el comportamiento es decir, el comportamiento que tiene el insecto es consecuencia que le están comiendo sus células. Sí, obviamente. Entonces, una cosa es que le estén comiendo las células de su epidermis, otra las células de su hemocele, de su estructura interna, y otra es que ya le estén tocando las del sistema circulatorio y las del sistema nervioso. Okay. Es como, no sé, a ver, uno puede ser, imagínense que uno tiene una infección a nivel de una uña del pie. Sí. Ahora, si esa infección llega al cerebro de uno, el comportamiento de uno va a ser distinto. Sí, seguro. Pero no es por una cosa de que es un hongo negativo en el sentido sino que es una consecuencia derivada de que al alterar el patrón de células que coloniza cuando llega a las nerviosas, la respuesta de esas células o los vestigios de esas células lleva a que la comunicación y el control sean menor. O sea, de alguna manera lo que muestra si bien es fantasía, como digamos que es fantasía, pero lo que muestra en la serie de que los infectados, al que empezar a crecerle y a empezar a consumir parte de la célula del cerebro, básicamente se convierten en animales que lo único que intentan es comer o hacer algo y
van para adelante como locos, tendría sentido que actúen así. Sí, es decir, a ver, al no poder controlar, porque no tienen las células que le generan un control en la decisión, hacen cosas mecánicas o actividades que respondan a las células del sistema del cerebro que generen cierta respuesta en su comportamiento. Ok, sí. Okay. Claro, por ahí vendría, en ese sentido, sería igual a lo como afectan, por ejemplo, a las hormigas o a las polillas. Exacto, en ese sentido sería similar. Exacto, okay. Sí. Lo que tiene que el límite acá, ¿no? Por lo que he leído, porque muchos alumnos muchas veces preguntan, esta restricción de hospedante o de huésped, ¿no? Se considera que las cordicipitáceas, que sería la familia que incluye a muchos cordíceps, no atacan mamíferos vinculados con la temperatura del huésped, que sería lo que limitaría el hongo. Ahora, el enganche de la película es, considerando, que es lo que dice el micólogo en el primer capítulo, considerando que ha habido un calentamiento global, sí, piensan que el hongo ha mutado por X efecto o por X agente, y entre las características ha podido colonizar y sobrevivir y encontrar un nicho adecuado en los humanos. Es como que logró adaptarse a vivir a temperaturas más altas de lo normal. Claro. Y poder resistir o mantener el control del sistema inmunitario del humano, que en general, es decir, los humanos o los animales solamente generan micosis o ataques con hongos cuando el sistema inmunitario está bajo, cuando están inmunodeprimidos. Si no, por lo general, los hongos, incluso hay otros que son unos omicota o unos organismos que parecen hongos pero no lo son, solamente son efectivos como patógenos cuando el animal está bajo de defensas. Claro. Sí, eso es un punto interesante que también la serie narra, que la micóloga también en el primer capítulo habla también acerca de las defensas que los seres humanos tendríamos contra una infección fúngica, y da a entender, no sé cuán real será, porque la verdad que no sé el tema, pero da a entender que básicamente que el ser humano no tendría defensas contra una enfermedad así. Si es que el hongo se saltara a la humanidad, no tendría defensa, a tal punto que dice que la única solución es básicamente bombardear todo y rogar de que el hongo se deje esparcir. Claro, es lo que hacen en la serie, bombardean la mayoría de las ciudades, y los que sobreviven hacen la zona de cuarentena. Sí. Claro, pero la cosa está, ¿vieron? Esta chica Verónica, que es inmune o digamos, o está infectada pero sigue viviendo asintomáticamente. Es decir, la pregunta es, por ahí es ella que tiene, digamos, su sistema inmune con características tales que puede resistir a la presencia del hongo, porque puede ser que no la espora germine en su cuerpo o no germine, y quede latente, como si fuera, ¿vieron cuando algún agente infeccioso está como restringido por determinadas células del hospedante que lo limitan, entonces no puede prosperar la enfermedad, aunque tenga al agente causal? Sí. Estoy pensando en la pregunta. Sí, estoy pensando en la pregunta, porque ya es como que fue tanta info de golpe que yo me quedé. No, está bueno. Claro, está buenísimo, porque hay mucha información que quizás uno no maneja. Claro. Y que permite como empezar a ver las cosas interesantes que hay en la serie, que plantea la serie, aquellas cosas que vos decís, oh, mira, y otras cosas que quizás, bueno, acá le pifiaron un poquito. Porque imagino que es lo que le debe pasar a usted cuando ve la serie, ve cosas como eso y dice, acá le pifiaron. Un detalle estético que veo, que me choca, porque cuando uno ve la serie, aparecen como si fueran, no sé, estructuras tipo abanicadas, o planiformes. Claro. Bueno, eso es un organismo que antiguamente era considerado un hongo, pero hoy no es considerado un microorganismo más asociado a las amebas. Ustedes, hay una película de 1973 que yo siempre se los menciono a mis alumnos, que en español se llama La Cosa, se llama Blog. Bueno, el coso blanco ese, sí. Exacto. Ese mismo organismo sería el que
están mostrando con esa forma abanicada en la serie, que no tiene nada que ver con Cordyceps. La única similitud que les puedo asociar es que son los dos heterótrofos y que diferencian esporas, pero en realidad ese plasmodio, esa cosa, esa masa gelatinosa, no tiene nada que ver. Entonces ahí me parece que le han errado demasiado. Sí, que aparte, yo creo que más, quizás tiene que ver más con una cuestión de una decisión estética de parte de la gente de la serie, porque a veces, ¿cómo haces para mostrar, por ejemplo, el micelio creciendo por las células del cuerpo? Entonces, en cambio, esa imagen uno la ve y le causa cierta como... Claro, pero hay que pensar esto, ¿no? Que si nosotros decimos que Cordyceps es entomopatógeno, sí, y que crece exclusivamente o casi exclusivamente en el cuerpo de un insecto, los componentes de una pared que son inertes son poco probable un sustrato para esos hongos. Sí, obviamente. Es decir, esta masa mucilaginosa que es la cosa, ese heterótrofo puede ser crecida en un grano de tierra. No necesito de materia viva. Claro, en la serie lo muestra que se hospeda no solamente en la gente, sino que va tomando como si fuera una enredadera las paredes, los edificios. Y lo que me gusta a mí, que me parece que es algo que uno lo puede ver incluso a simple vista, cuando a veces muestran que en la boca hay como mechoncitos, porque en realidad el mechoncito es una evidencia de filamentos organizados de tal manera que sean visibles a nuestro ojo, porque en realidad son microscópicos, tienen dimensiones de ancho que 5 micrones. Necesita uno ver al microscopio. O sea, existen, pero son invisibles. A ver, las podés inferir porque ves como si fuera un algodón. Vos ves, incluso uno ve un mechón de algodón. Sí. Y el algodón, que son pelos de la semilla de una planta, son pelos microscópicos. Pero uno ve un mechón, y ese mechón, si uno lo ve en microscopio, son muchos elementos alargados. Y lo mismo pasa con la IFA. Y la IFA es lo que nosotros incorrectamente al principio, por lo menos yo dije creo que lo llamé de otra manera, pero la IFA es... Rizoma, ahí está, rizoma. muy bien. Yo muy me bien, dije rizoma, perdón. Es cuestión terminológica de especialista, pero errónea en la divulgación. ¿Por qué? Rizoma se considera que son tallos de plantas vasculares que son subterráneos. Sí. Uno acá hablaría de hifas o de micelio, que es el conjunto de hifas. Ahora, algo que plantea ahí en ¿cómo se llama? En la serie es el tema del ciclo de vida. Sí. No sé si en la serie lo especifica bien, pero en el juego sí dice que normalmente lo máximo que dura son desde que se infecta hasta que queda inerte, apoyado, tirando las esporas, es aproximadamente de 3 meses. Si bien los ciclos, imagino que en la vida real son mucho más cortos, más hablando de insectos, ¿cuánto es el ciclo de vida de un tipo de... En cuanto a tiempo, con precisión, no lo sé, pero va a depender mucho de la velocidad de crecimiento de esa hifa en el cuerpo del insecto y ese combate que pueda darse entre la agresividad de esa hifa y el sistema inmune del organismo. Es decir, eso se puede hacer experimentalmente. Piensen a la vez que algo es muy interesante de esta articulación, que hoy en día se está tratando de controlar insectos que son plaga utilizando hongos entomopatógenos, algunos que están muy asociados con los Cordyceps, ¿sí? De tal manera de generar una agricultura sustentable y librarnos de los insecticidas químicos. Y hablan de lo mismo, es decir, uno comercializa las esporas de estos hongos entomopatógenos de tal manera de generar la colonización del insecto y matarlo o minimizarlo, digamos, en una escala menos fatal, una acción menos negativa hacia lo que es, por ejemplo, una planta.
O sea, lejos de ser algo malo y algo que le tenemos que tener miedo en un futuro que nos pueda colonizar y matar a todos, son algo beneficioso que pueden ser utilizados para beneficio del ser humano. Exacto, sí. Incluso hay que pensar que todo va a depender de la cara o del perfil que uno lo analice. Porque, a ver, los hongos entomopatógenos, en el caso de la película, lo vemos como malo, pero en el desarrollo de un micoinsecticida es lo mejor porque contamina menos y es bien específico contra un insecto. Claro. Y es lo mismo, biológicamente es lo mismo. Claro, si vos querés sacarte encima los pulgones, podés trabajar con alguna especie de hongo entomopatógeno que ataque específicamente los pulgones. Específico, de tal manera de no tener que aplicar un insecticida químico y agregamos este hongo con la planta de tal manera de evitar que un insecto coma esa planta. Eso es interesante. Digamos, eso es lo que está en investigación en este momento. Es como me imagino que es por donde anda la investigación con respecto a eso. Sí, me interesaba saber qué desafíos tiene la investigación con respecto a todo eso, teniendo en cuenta con todo lo que veníamos hablando de que se puede utilizar como insecticida o los beneficios que podemos extraer del hongo, y venías diciendo también que la medicina china lo utiliza como uno de los suplementos. Ahora, ¿qué desafíos puede tener la investigación de estos hongos? ¿Qué dificultades intervienen en el trabajo genético, en la investigación de esos hongos? O sea, son seres que son difíciles de estudiar, son difíciles de crecer en laboratorio, son cosas como que son complicadas de manejar. Es decir, esto es variable en el sentido que hay hongos que son mucho más sensibles o mucho más delicados o más demandantes de características, de condiciones para que puedan crecer, para que puedan esporular, para que puedan producir un determinado compuesto, y eso puede limitar o facilitar o explicar por qué utilizar este hongo y no otro, que es el caso de Cordyceps militaris contra Cordyceps sinensis. Sí. Sería muy bueno poder cultivar in vitro Cordyceps sinensis, pero hasta la fecha no se puede cultivar sobre un componente inerte, y en ese sentido depende de la recolección in situ en el campo. Claro. Mientras que militaris sí puede crecer solito en un frasco, por decirles, y aprovechar lo que crece en forma aislada para poder obtener una fuente para los compuestos que son los que se encuentran en mayor concentración en sinensis con relación a militares. Entonces, en ese sentido, es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno obtiene un hongo aislado, puede digamos, restringir el espectro de compuestos que este hongo sintetiza y a la vez aislarlos mucho más fácil que tomar, ¿no?, el cultivo dual entre un insecto y un hongo. Sí, así como hicieron con algunas bacterias, también hay estudios que trataron de modificarlos genéticamente para que haya para que generen ciertos compuestos o generen... Sí, hay un montón de digamos, de estudios de mutaciones específicas, sí, que generan fenotipos, es decir, hongos que están limitados en la producción de un determinado compuesto o de un componente de su metabolismo, sí, que va a generar una acumulación de otro precursor de ese compuesto que pueda tener mayor estabilidad o pueda ser utilizado en otra vía. Entonces, por decirles un ejemplo, hay estudios de mutagénesis de levaduras, ubican levaduras, bueno, sí, ¿vieron el salmón rosado? Bueno, el salmón, sí, rosado, ahí se utiliza mucho el tema de el agregado de ciertos compuestos que le dan el color. Entonces, en ese sentido se ve que hay levaduras que pueden aportar el color en la producción del pigmento, y, sí, se ve que la presencia, por ejemplo, de los beta-carotenos no son muy buenos. ¿Por qué? Porque pueden generar un exceso negativo para el humano. Entonces, en ese sentido, están modificando ciertas levaduras de tal manera
de evitar que generen estos carotenoides y generen otros precursores en forma, digamos, cortada en su metabolismo de tal manera de no generar un efecto negativo por acumulación de algo que puede ser en detrimento para el humano. Y así hay un montón de cosas que hay, es decir, hay laboratorios que están modificando vías metabólicas y están generando mutantes que generan determinados metabolitos de tal manera de poder conocer cómo es ese procedimiento interno que tiene un abanico de posibilidades tecnológicas. Y por ejemplo, también podría llegar a ser en algún momento, igual medio arriesgado, pero por ejemplo, de uso, como le gustan a los yanquis, de uso militar, por así decirlo. A ver, ¿por qué no? Desde ya. Es decir, la potencialidad está. Lo que tiene que en todo esto, una cosa es que pueda ser obtenido un mutante, sí, y hay que ver la estabilidad de esa construcción, ¿sí? Y el impacto que pueda tener cuando lo sueltan a la naturaleza. Entonces, en ese sentido, siempre está como la idea que la naturaleza sabe amortiguar los agentes que por ahí se introducen en el mismo de tal manera de volver a un estado de equilibrio. Y hay que siempre pensar que hay, ¿no?, una herramienta natural, ¿no?, por lo compleja que es, para poder llevar de vuelta a ese equilibrio inicial. Con todo un impacto de repercusión para volver a ese estado que puede ser un tiempo biológico enorme, que por ahí en la vida humana de uno no lo ve. Claro. No lo puede haber. Entonces, ahí eso es una consecuencia que puede ser negativa de la manipulación genética de, por ejemplo, alguna especie como Exacto. Sale sí, del laboratorio y te rompe un ecosistema y no... Sí. Lo que tiene que por práctica en laboratorio, uno sabe que si genera un mutante, lo que se hace es agarrar y matarlo, que es un protocolo, digamos, estándar de los científicos. O sea, creas el mutante y lo tenés que destruir cuando terminas el experimento. Sí, lo que tiene que haber, la probabilidad, que a veces uno se olvide. Piensen que este hombre, ¿cómo se llama? Fleming, sí, descubrió la penicilina por descuido de él al dejar los cultivos bacterianos. Es decir, uno cuando trabaja lo que tiene que hacer es ordenar, limpiar y luego irse del laboratorio. Este hombre, que digamos tuvo su éxito, estamos hablando de 1928, agarró, él trabajaba con bacterias y en cambio de lavar, descartar el material, lo dejó apilado y vio que las bacterias que había él inoculado en esa caja de Petri desaparecían con relación a la aparición de una colonia. Es decir, el caso de Fleming es algo sí, que el descuido le dio el éxito. De la separación de una colonia. Claro. Él trabajaba con sistemas axénicos, es decir, ¿qué pasa? La penicilina tiene una acción generando el bloqueo en la síntesis de la pared de la bacteria en crecimiento. La penicilina es muy interesante porque Penicillium, que es, ¿no?, un hongo que sus esporas están en el aire, cuando germina produce hifas que producen la penicilina, que es un antibiótico contra cierto grupo de bacterias. Y lo que hace es destruir, ¿no?, la pared en formación de la bacteria. Entonces, si uno lleva a cabo un cultivo bacteriano, que el cultivo bacteriano lo que implica es poner un inóculo de bacteria y dejar que ésta crezca formando una colonia. Si uno en un extremo agrega penicilina o un hongo que produzca la penicilina, uno va a ver que el desarrollo de esa colonia bacteriana va a tener un espacio donde no va a desarrollar, a consecuencia que se va a evitar la síntesis de pared en esa colonia de bacterias que va creciendo. Y eso es algo importante porque, como bien se dice en la película, es otro ejemplo de que controlan, los hongos controlan. Sí. Controlan la síntesis de pared, de bacterias, controlan el caso de los entomopatógenos, al comportamiento de los patógenos, y todo esto de una consecuencia de la biología de estos organismos.
creo que a mí no me quedaron más preguntas. No, la verdad, no, la verdad, excelente la cantidad de información que recibimos. Creo que a la gente, a los oyentes también, les va a parecer como que si hay una panzada de información. igual para mí le quitó un poquito la magia a la serie. Y bueno, Es como que uno, viste, se imagina algo y ahora te dicen que no puede pasar, viste. Ojo, por un lado uno se queda tranquilo y dice, bueno, está exagerando. bueno, no va a pasar, no va a No va a pasar. pasar. Pero por otro lado es como decir, ¿viste? Sí, es interesante en esto de que a veces los distintos componentes de la naturaleza encierran un montón de características que pueden llevar a especular un montón de consecuencias. Por eso el equilibrio natural es lo que determina lo que hoy tenemos. Entonces, en ese sentido, un desbalance puede llevar a algo, pero en realidad es poco probable que eso pase. Es decir, puede ser posible que el incremento de temperatura genere, ¿no?, una alteración en el rango si vemos que o consideramos que la temperatura sería el único factor, pero no sabemos si hay otros factores involucrados en esto de límite para que los cordíceps ataquen mamíferos. O sea, ahora sabemos que no atacan mamíferos, pero no sabemos ciencia cierta si la naturaleza va a, entre comillas, permitir el día de mañana que los cordyceps ataquen mamíferos. No lo sabemos. No lo sabemos, porque en realidad eso es también el desafío de la ciencia. Encontrar si hay otros organismos que no son insectos, que por ahí, o incluso no considerando que hay incremento de temperatura, que ya tenemos muy leve, pero sí, sea también un huésped de los cordíceps. Porque incluso hay algunos cordíceps que atacan otros hongos, que están poco representados, pero hay ejemplos de cordicipitáceas que atacan otros hongos. Mira, una especie de... Que es el micoparasitismo. Claro, mira, un hongo que ataca... Mira, pensé que Sí. no podía haber... Sí, hay muchos hongos que atacan otros hongos. Que a veces un colega mío dice, será como el canibalismo de los hongos. Y en realidad, como son especies distintas, es como decir, bueno, que por decir, no sé, un león ataca a un humano, o que un león ataca a un mono. Entonces, no sé si está bien, no está bien técnicamente hablar de canibalismo de hongos. Claro. No llega a ser fuego amigo. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria por y la a su charla. disposición. No, obvio. No, por favor. Lo único que te pido encarecidamente es que si llegase a dar un vestigio de que puede pasar algo así, desarrolles la vacuna. Sí. Lo Sí, único que por te favor. pedimos. Pero favor. miren, yo trabajo con hongos que degradan sustratos leñosos, y entonces es tanto lo que tengo que investigar en mi tema que no voy nunca a ver, en el tiempo medio, a pensar en el desarrollo de vacunas, porque hay un montón de grupos especialistas y la investigación es muy detenida, y por ahí uno pasa mucho tiempo para sacar un resultado de algo que es muy minúsculo en el avance del conocimiento. Claro. Técnicamente es hablando del tema, trabajo de hormiga, por así decirlo. Exacto, sí. Muy buena comparación, buena analogía. Bueno, muchas gracias, doctor. Espero Muchísimas gracias. que a todos les haya gustado. La verdad, volvemos a repetirlo. Muy buena info. Y espero que este tipo de entrevistas que estamos teniendo les sea del agrado al oyente. Así que esperemos para el próximo capítulo tenerles también una muy linda sorpresa. Así que nos vemos la próxima, ¿se puede decir? Sí, nosotros nos vemos la próxima. Por la misma hora y el mismo canal. Claro. Mentira, porque no nos van a ver porque es un programa de radio, pero un podcast, pero no importa. Bueno, muchas gracias, Emi. Muchas gracias, doctor Zaparrat. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau.